Creemos que tomamos decisiones todos los días, que elegimos qué ver, qué pensar, qué comprar, a quién escuchar y qué ignorar. Sentimos que nuestra vida es el resultado de elecciones conscientes, personales, casi íntimas. Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos algo incómodo. ¿Cuántas de esas decisiones nacen realmente de nosotros? ¿Y cuántas ya estaban tomadas antes de que siquiera las pensáramos? Vivimos en un mundo que no nos obliga, pero nos guía, que no nos prohíbe, pero nos empuja. Un mundo donde todo parece opcional, flexible, personalizado y justamente por eso profundamente influyente. No hay órdenes directas, no hay imposiciones visibles, solo caminos suavemente marcados, rutinas fáciles de seguir, opciones que se repiten hasta que dejan de parecer elecciones y se convierten en lo normal. Cada día decidimos más rápido, pensamos menos, confiamos más en lo inmediato, en lo recomendado, en lo que aparece primero. Y no porque seamos débiles, sino porque el entorno está diseñado para que no tengamos que detenernos, para que no dudemos, para que avanzar sea más cómodo que cuestionar. Poco a poco delegamos decisiones pequeñas, sin notar que esas decisiones pequeñas construyen la vida entera. Este no es un vídeo sobre conspiraciones ocultas ni sobre fuerzas misteriosas que controlan el mundo. Es algo mucho más cercano y cotidiano. Es sobre hábitos, sobre atención, sobre comodidad, sobre cómo ciertas decisiones invisibles se toman por nosotros mientras creemos que seguimos al mando. Y sobre cómo, sin darnos cuenta, eso va moldeando lo que deseamos, lo que evitamos, lo que aceptamos. Como normal, tal vez el problema no sea que alguien decida por ti. Tal vez el verdadero problema sea no notar cuándo dejaste de decidir, porque recuperar el control no siempre significa cambiarlo todo de golpe. A veces empieza con algo más simple, volver a mirar, volver a pensar y preguntarte si el camino que sigues lo elegiste tú, o solo era el más fácil de seguir. Elegir se siente natural, tan natural que casi nunca lo cuestionamos. Abrimos una aplicación, desplazamos el dedo, hacemos clic, aceptamos una sugerencia, descartamos otra. Todo ocurre rápido, sin fricción, sin esfuerzo. Y justamente por eso parece una elección libre, pero pocas veces nos detenemos a pensar en algo esencial. ¿Desde cuándo esas opciones están ahí? ¿Quién decidió que fueran esas y no otras? ¿Por qué algunas aparecen primero y otras jamás las vemos? La mayoría de nuestras decisiones cotidianas no nacen de una reflexión profunda, sino de un entorno que ya viene configurado. Elegimos entre lo que se nos muestra, no entre todo lo que existe. Y cuando el marco está bien diseñado, la elección se siente personal aunque el camino ya esté delimitado. No hay imposición, solo una sensación constante de comodidad. Elegir lo más fácil, lo más visible, lo más repetido, con el tiempo. Esta dinámica moldea nuestra percepción. Empezamos a creer que lo frecuente es lo correcto, que lo popular es lo mejor, que lo inmediato es lo necesario. No porque alguien nos lo diga, sino porque lo vemos una y otra vez. La repetición sustituye al razonamiento, y así, sin darnos cuenta, dejamos de elegir activamente y empezamos a reaccionar. Este es el punto de partida de todo lo que viene después. No se trata de grandes decisiones que cambian una vida de un día para otro. Se trata de pequeñas elecciones automáticas que acumuladas terminan definiendo qué pensamos, qué deseamos y hasta qué consideramos posible. La ilusión de elegir no desaparece, simplemente se vuelve invisible. En algún punto, muchas de nuestras decisiones dejan de sentirse como decisiones. Se convierten en gestos automáticos, casi reflejos. No pensamos que elegir, simplemente repetimos lo que ya funcionó antes, lo que ya conocemos, lo que requiere menos energía. Y ese ahorro mental que parece inofensivo es en realidad una de las fuerzas más poderosas que moldean nuestra conducta diaria. El cerebro está diseñado para conservar energía, cuestionar, analizar, comparar, evaluar consecuencias. Todo eso consume esfuerzo, por eso, cuando algo se vuelve familiar, dejamos de cuestionarlo. Aceptamos sugerencias, seguimos rutinas, confiamos en patrones conocidos, no porque sean los mejores, sino porque son los más cómodos. Decidir rápido se vuelve más valioso que decidir bien. Con el tiempo, este automatismo se normaliza. Ya no sentimos que estamos eligiendo menos, sentimos que todo fluye, que avanzamos, que somos eficientes, pero esa eficiencia tiene un costo invisible. Dejamos de notar cuando una decisión importante se disfraza de costumbre, y lo habitual,
cuando no se revisa, termina dirigiendo más de lo que creemos. Así, poco a poco, nuestra vida se llena de elecciones que nunca cuestionamos. Horarios, hábitos, contenidos, prioridades. Todo parece encajar sin conflicto. Pero esa ausencia de conflicto no siempre es libertad. A veces es simplemente el resultado de haber cedido el control a lo automático, y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve distinguir entre lo que elegimos conscientemente y lo que simplemente seguimos haciendo, porque siempre fue así. Decidir cansa, no siempre de forma visible, pero cansa. Cada elección, por pequeña que parezca, consume una porción de atención y energía mental. Elegir qué hacer primero, a qué prestar atención, qué ignorar, qué postergar. Y cuando esas decisiones se acumulan a lo largo del día, el agotamiento no tarda en aparecer aunque no sepamos exactamente de dónde viene. Este cansancio no se siente como fatiga física. Es más sutil, se manifiesta como falta de ganas, como dificultad para concentrarse, como una necesidad constante de simplificarlo todo. En ese estado no buscamos lo mejor, buscamos lo más fácil, lo que requiere menos fricción, lo que nos permita seguir sin pensar demasiado, y ahí es donde muchas decisiones importantes quedan delegadas. Cuando estamos mentalmente agotados, nuestra capacidad de cuestionar disminuye. Aceptamos opciones predeterminadas, posponemos reflexiones incómodas y evitamos cualquier cosa que implique detenernos. No es una falla personal, es una reacción humana. El problema aparece cuando este estado se vuelve permanente y empezamos a vivir siempre desde el cansancio. Así, el agotamiento no solo afecta cómo nos sentimos, sino también cómo decidimos. Y si decidimos mal o simplemente dejamos de decidir, ese cansancio se retroalimenta. Entramos en un ciclo silencioso donde la falta de energía nos lleva a elecciones automáticas y esas elecciones, a su vez, refuerzan el cansancio. Sin darnos cuenta, dejamos de dirigir nuestra atención y empezamos a sobrevivir en piloto automático. Nuestra atención es limitada. No podemos abarcarlo todo, ni procesarlo todo, ni pensarlo todo al mismo tiempo. Y precisamente por eso, en qué decidimos enfocarnos se convierte en una de las decisiones más importantes de nuestra vida diaria, aunque rara vez la tratemos como tal. Lo que ocupa nuestra atención moldea nuestra percepción del mundo, nuestras emociones y con el tiempo nuestras prioridades. Cada estímulo compite por ese espacio limitado. Sonidos, imágenes, mensajes, notificaciones, ideas. Todo parece reclamar urgencia, todo parece importante. Y cuando todo es importante, nada lo es realmente. En medio de ese ruido constante nuestra atención salta de un punto a otro sin detenerse demasiado en nada. No porque queramos, sino porque el entorno favorece el movimiento constante, no la permanencia. Poco a poco dejamos de elegir conscientemente dónde poner el foco. Reaccionamos a lo que aparece primero, a lo que se mueve más, a lo que despierta una emoción inmediata. Lo profundo, lo complejo, lo que requiere tiempo queda relegado. No desaparece, pero pierde espacio. Y cuando algo pierde espacio en nuestra atención, también lo pierde en nuestra vida. Así, la atención deja de ser una herramienta y se convierte en un campo de batalla silencioso. No hay órdenes, no hay prohibiciones, solo una corriente constante que nos arrastra de un estímulo a otro. Y mientras creemos que simplemente estamos ocupados, algo más profundo ocurre. Nuestras decisiones empiezan a girar en torno a lo que logra capturar nuestra atención, no a lo que realmente consideramos valioso. La comodidad suele presentarse como una ventaja. Algo que nos ahorra tiempo, esfuerzo y preocupación, y en muchos casos lo es. El problema aparece cuando dejamos de verla como una elección y empezamos a tratarla como una necesidad. Cuando lo cómodo deja de ser una opción entre varias y se convierte en el camino por defecto. Elegir lo cómodo no parece una renuncia. Al contrario, se siente como una mejora. Menos fricción, menos desgaste, menos complicaciones. Pero cada vez que evitamos el esfuerzo de decidir, también evitamos la oportunidad de preguntarnos si ese camino realmente nos conviene. La comodidad no elimina las decisiones, simplemente las toma por nosotros. Con el tiempo, este patrón se refuerza. Nos acostumbramos a que todo esté al alcance, a que las respuestas lleguen rápido, a que los procesos se simplifiquen al máximo. Y sin darnos cuenta, empezamos a percibir cualquier dificultad como un problema, cualquier pausa como una pérdida de tiempo,
cualquier duda como algo innecesario. Pensar profundo se vuelve incómodo. Detenerse se vuelve molesto. Así la comodidad no solo moldea nuestros hábitos, sino también nuestras expectativas. Esperamos que la vida fluya sin resistencia, que las decisiones sean rápidas, que las consecuencias sean inmediatas, y cuando algo exige paciencia, esfuerzo o reflexión, tendemos a evitarlo. No porque no sea importante, sino porque ya no encaja con la forma en que hemos aprendido a movernos. Por el mundo, pensar requiere tiempo, requiere silencio, requiere incomodidad, y en un entorno que valora la rapidez, la respuesta inmediata y la facilidad constante, esas condiciones se vuelven cada vez más raras. No es que hayamos perdido la capacidad de pensar profundamente, es que el contexto en el que vivimos ya no la favorece. Detenerse a reflexionar implica enfrentarse a dudas, contradicciones y preguntas sin respuesta clara. Y eso incomoda. Resulta más sencillo aceptar una explicación rápida, una opinión ya formulada, una conclusión prefabricada, no porque sea verdadera, sino porque nos libera del esfuerzo de sostener la incertidumbre. Pensar menos se siente, paradójicamente, como un alivio. Con el tiempo, esta dinámica se normaliza. Empezamos a evitar conversaciones complejas, ideas que requieren matices, temas que no se pueden resumir en pocas palabras. Lo simple gana terreno, no por ser mejor, sino por ser más digerible. Y así, la profundidad empieza a parecer excesiva, innecesaria, incluso sospechosa. El problema no es solo intelectual. Cuando dejamos de pensar con calma, también dejamos de entendernos a nosotros mismos. Perdemos la capacidad de conectar causas y consecuencias, de reconocer patrones, de cuestionar impulsos. Pensar se vuelve incómodo y por eso mismo cada vez menos frecuente. Sin darnos cuenta, renunciamos a una de las herramientas más poderosas que tenemos para decidir con conciencia. Las emociones juegan un papel central en nuestras decisiones, aunque pocas veces lo reconocemos. Nos gusta pensar que elegimos de forma racional, que analizamos opciones y consecuencias. Pero en la práctica, muchas decisiones nacen de cómo nos sentimos en un momento determinado. El problema no es sentir, sino no notar cuándo esas emociones están siendo activadas, reforzadas o dirigidas desde fuera. Ciertas emociones facilitan decisiones rápidas. El miedo empuja a evitar, la urgencia a actuar sin pensar, la gratificación inmediata a elegir lo que promete alivio ahora mismo. Cuando estas emociones se repiten con frecuencia, empiezan a moldear nuestros hábitos. No decidimos desde la calma, sino desde estados emocionales que se vuelven familiares y predecibles. Con el tiempo, reaccionar emocionalmente se vuelve automático. No nos preguntamos por qué algo nos molesta, nos atrae o nos inquieta. Simplemente respondemos. Y cuando respondemos sin reflexionar, nuestras decisiones dejan de ser conscientes. Se transforman en reflejos. La emoción toma el control y la reflexión queda relegada. Así, nuestras emociones no solo acompañan nuestras decisiones, sino que muchas veces las preceden y las condicionan. Y si no aprendemos a reconocer ese proceso, corremos el riesgo de confundir una reacción emocional con una elección propia. Entender cómo nos sentimos no elimina la emoción, pero nos devuelve algo fundamental, la posibilidad de decidir sin estar completamente arrastrados por ella. Reducir el esfuerzo de decidir parece, al inicio, una ventaja. Menos desgaste, menos dudas, menos tensión. Pero toda simplificación tiene un costo, aunque no siempre sea evidente de inmediato. Cuando dejamos de decidir activamente, algo cambia en la forma en que nos relacionamos con nuestra propia vida. Perdemos presencia, perdemos intención. Decidir menos no significa vivir con menos opciones, sino con menos conciencia. Las cosas siguen ocurriendo. Los días avanzan, las rutinas se cumplen. Pero hay una sensación sutil de desconexión, como si estuviéramos cumpliendo un guión que no escribimos del todo. No hay un gran conflicto, solo una ligera incomodidad que aparece de vez en cuando, especialmente cuando algo nos obliga a detenernos. Con el tiempo, ese costo se acumula. Nos resulta más difícil saber qué queremos, qué nos importa de verdad, qué vale la pena sostener. Las decisiones importantes se sienten pesadas porque hemos perdido el hábito de decidir las pequeñas, y cuando llega el momento de elegir algo significativo, nos descubrimos inseguros, cansados, dependientes de señales externas. El precio invisible de decidir menos no es la falta de opciones, sino la pérdida de dirección,
no porque alguien nos la quite, sino porque dejamos de ejercerla. Recuperarla no implica controlar cada detalle, sino volver a involucrarnos poco a poco en las decisiones que damos por hechas. Ahí empieza a cambiar la relación con nuestra propia vida. Nuestra identidad no se construye solo a partir de grandes momentos, sino también de elecciones pequeñas y repetidas, lo que hacemos cada día, lo que evitamos, lo que aceptamos sin cuestionar. Y cuando esas decisiones no son plenamente conscientes, algo curioso ocurre. Empezamos a adoptar formas de pensar, de sentir y de actuar que no examinamos, pero que poco a poco asumimos como propias. Sin darnos cuenta, incorporamos hábitos, opiniones y deseos que encajan con el entorno que habitamos. No porque alguien nos los imponga, sino porque se vuelven familiares. Lo familiar da seguridad. Y lo que se repite lo suficiente termina pareciendo parte de quienes somos. Así, la frontera entre lo que elegimos y lo que absorbemos se vuelve cada vez más difusa. Con el tiempo, esta influencia silenciosa alcanza capas más profundas. Ya no se trata solo de qué hacemos, sino de cómo nos describimos a nosotros mismos. ¿Qué creemos que nos gusta? ¿Qué pensamos que nos define? ¿Qué aceptamos como normal? Y cuando esa identidad se construye sobre decisiones delegadas, también se vuelve frágil, dependiente del contexto que la sostiene. El problema no es cambiar. Cambiar es natural. El problema es no saber desde dónde cambia uno. Cuando no revisamos las decisiones que nos moldean, corremos el riesgo de vivir una identidad que funciona, pero no se siente auténtica. Recuperar esa autenticidad no exige romper con todo, sino volver a preguntarnos con honestidad cuáles de esas decisiones realmente nos representan y cuáles simplemente adoptamos sin darnos cuenta. Cuando sentimos que perdemos el control, la reacción más común es intentar compensar, organizarnos mejor, optimizar el tiempo, ser más productivos, rendir más. Parece lógico. Si algo no funciona, hacemos más esfuerzo. Pero muchas veces ese impulso parte de una confusión. Creemos que el problema es la falta de rendimiento, cuando en realidad es la falta de dirección. Rendir más no siempre significa decidir mejor. Podemos ser extremadamente eficientes siguiendo rutinas que no cuestionamos, cumpliendo objetivos que no elegimos, manteniéndonos ocupados sin preguntarnos hacia dónde vamos. La productividad se vuelve un refugio cómodo porque nos da una sensación de control sin exigirnos una revisión profunda de nuestras decisiones. Este enfoque tiene un límite. Cuanto más intentamos rendir sin revisar el rumbo, más cansancio acumulamos, más presión sentimos y menos espacio queda para preguntarnos si todo ese esfuerzo tiene sentido. El error no está en querer hacer bien las cosas, sino en usar el rendimiento como sustituto de la reflexión. Recuperar la capacidad de decidir no pasa por hacer más, sino por hacer con intención, por reducir el ruido, no por aumentar la velocidad. A veces, avanzar no requiere acelerar, sino detenerse lo suficiente como para volver a elegir conscientemente qué merece nuestra energía y qué no. Sin esa pausa, rendir más solo nos lleva más rápido en la dirección equivocada. Descansar no es solo detener el cuerpo, también es darle un respiro a la mente. Y en un contexto donde estamos constantemente decidiendo, reaccionando y adaptándonos, ese tipo de descanso se vuelve cada vez más escaso. Creemos que parar es perder tiempo, que desconectarnos es quedar atrás, pero en realidad muchas veces seguimos activos, sin estar realmente presentes. El descanso verdadero no consiste únicamente en distraerse o cambiar de actividad, implica dejar de recibir estímulos de forma constante. Implica silencio, pausa, ausencia de demandas. Sin eso, la mente nunca termina de recuperarse, solo cambia de foco. Y cuando no descansamos mentalmente, nuestras decisiones se vuelven más pobres, más impulsivas, más automáticas. Con el tiempo, normalizamos este cansancio, aprendemos a vivir con él. Lo llamamos rutina, responsabilidad, vida adulta. Pero esa adaptación tiene consecuencias. Perdemos claridad, paciencia, capacidad de escucha, y cuando estamos agotados, incluso las decisiones más simples se sienten pesadas, mientras que las importantes se postergan indefinidamente. Descansar no es rendirse ni escapar, es una forma activa de recuperar criterio, devolverle espacio a la reflexión, permitir que la mente vuelva a distinguir entre lo urgente y lo importante. Sin descanso real, decidir con conciencia se vuelve casi imposible. Y sin esa conciencia, seguimos avanzando, pero cada vez más lejos de lo que realmente necesitamos.
Cuando hablamos de recuperar energía, solemos imaginar una pausa larga, un cambio radical o un regreso a algo que dejamos atrás. Pero recuperar energía no siempre implica retroceder ni huir de la vida que llevamos. A menudo significa algo más sutil, dejar de gastar energía en decisiones que no nos pertenecen y volver a involucrarnos en las que sí. Gran parte de nuestro agotamiento proviene de sostener rutinas, expectativas y hábitos que seguimos por inercia, no porque sean necesarios, sino porque nunca los revisamos. Recuperar energía empieza cuando nos damos permiso para cuestionar lo que damos por hecho. No para cambiarlo todo, sino para elegir mejor qué vale la pena sostener. Este proceso no es inmediato. Requiere paciencia y honestidad, requiere aceptar que no todas las decisiones necesitan ser rápidas, ni todas las respuestas claras. Volver a decidir conscientemente implica tolerar la duda por un tiempo, y aunque eso puede resultar incómodo al principio, también es profundamente liberador. La energía vuelve cuando la vida deja de sentirse como una sucesión de obligaciones automáticas y empieza a recuperar sentido, no porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque entendemos por qué las asumimos. Recuperar energía no es hacer menos cosas, es hacerlas con mayor intención, sabiendo que cada decisión consciente reduce el peso invisible que cargamos todos los días. Recuperar la capacidad de decidir no comienza con grandes cambios ni decisiones drásticas, comienza con gestos pequeños, casi imperceptibles, actos cotidianos que devuelven intención a lo que hacemos. Elegir conscientemente algo que antes hacíamos en automático es una forma silenciosa de recuperar control. Puede ser tan simple como decidir cuándo detenerse, a qué prestar atención, qué no consumir, qué conversación posponer. No se trata de hacer más, sino de hacer con presencia. Estos pequeños actos no transforman la vida de inmediato, pero cambian la relación que tenemos con ella, y esa relación es la base de todo lo demás. Al principio, decidir conscientemente se siente extraño, incluso incómodo, porque rompe con la inercia, nos obliga a notar cuántas cosas hacíamos sin pensar. Pero esa incomodidad es una señal de que estamos volviendo a participar activamente en nuestra propia vida en lugar de simplemente reaccionar a ella. Con el tiempo, estos pequeños actos se acumulan, no como presión, sino como claridad. Empezamos a reconocer patrones, a identificar qué decisiones nos drenan y cuáles nos fortalecen. Y sin necesidad de cambiarlo todo, algo se reordena por dentro. Decidir deja de ser una carga y vuelve a ser una herramienta. Elegir conscientemente no es un acto aislado, es una forma de estar en el mundo. No significa controlar cada detalle ni vivir en constante análisis. Significa algo más sencillo y más difícil a la vez. Estar presente en las decisiones que realmente importan. Notar cuándo actuamos por inercia y cuándo lo hacemos con intención. Volver a elegir implica aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas. Que decidir con conciencia no garantiza comodidad inmediata, pero sí coherencia a largo plazo. A veces, la elección más valiosa no es la más rápida ni la más fácil, sino la que nos obliga a detenernos y preguntarnos si ese camino refleja lo que queremos sostener en nuestra vida. Cuando recuperamos esta presencia, algo cambia en la forma en que nos relacionamos con el tiempo, con el cansancio y con nosotros mismos. Las decisiones dejan de sentirse como una carga constante y empiezan a convertirse en puntos de referencia, no porque todo sea claro, sino porque sabemos desde dónde estamos eligiendo. Tal vez no podamos evitar que muchas decisiones se nos presenten ya diseñadas, pero siempre podemos decidir cómo relacionarnos con ellas. Y en ese espacio, pequeño pero real, se abre la posibilidad de vivir con mayor claridad, con menos ruido y con una sensación más honesta de dirección. Volver a elegir no es controlar el mundo, es volver a habitarlo. No que deba edificárselo hacia allá a los extremos y al ver batificarse. A lo largo de este vídeo no hemos hablado de enemigos visibles ni de fuerzas ocultas. Hemos hablado de algo mucho más cercano, de cómo, poco a poco, delegamos decisiones sin notarlo, de cómo la comodidad, la velocidad y el cansancio van ocupando el lugar que antes tenía la elección consciente, y de cómo, sin darnos cuenta, eso termina moldeando nuestra vida. No se trata de desconectarse del mundo ni de rechazarlo todo, tampoco de vivir en alerta constante. Se trata de recuperar un gesto simple, pero poderoso, volver a decidir con presencia, notar cuándo seguimos un camino porque lo elegimos, y cuándo lo seguimos solo porque estaba ahí. Tal vez no podamos controlar todas las opciones que se nos presentan. Tal vez muchas decisiones sigan llegando ya diseñadas, pero siempre queda un espacio,
pequeño pero real, donde podemos detenernos y preguntarnos si eso que hacemos, pensamos o deseamos sigue representándonos. Ese espacio es donde empieza la verdadera libertad. Si este vídeo te dejó una sensación incómoda, no la descartes. La incomodidad a veces es una señal de conciencia despertando. No para cambiarlo todo de golpe, sino para empezar a mirar con más atención, porque al final la decisión más importante no es la que tomas una vez, sino la que eliges volver a tomar cada día. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final y por regalarte este momento de reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.